que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Él nos habló sobre eso. Y este mes vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Por eso hoy quiero seguir esta secuencia, quiero seguir hablando sobre la palabra de Dios. Para nosotros hablar de la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios escrita en un lenguaje humano, en un lenguaje claro, comprensible, en términos que usted va a poder entender, porque Dios no nos habla para confundirnos, Él nos habla es para darnos claridad a las cosas. Por eso permitió e inspiró a hombres para que la Biblia fuera escrita en un lenguaje que usted lo pueda entender, que usted lo pueda escuchar. Pero la Biblia no se trata de nosotros, la Biblia se trata de Dios y del plan de reconciliación que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, si usted se acerca a la Biblia, ella no se va a limitar solamente a hablar de sus errores, no se va a limitar solamente a hablar de usted, sino que la Biblia tiene como enfoque hablar de Dios y del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Usted en la Biblia va a conocer a Dios y va a encontrar sentido a su vida. Porque la Biblia le va a decir, usted puede cantar, usted puede predicar, usted puede cambiar, su familia puede ser diferente. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Porque Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, si la Biblia se trata de Dios, si la Biblia nos habla de nuestro Padre Celestial, eso quiere decir que la Biblia, que la palabra de Dios es viva. Vamos a leer aquí Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. Esta es la Biblia que usted tiene ahí al alcance. Esta Biblia que usted tiene ahí, ella es viva, porque habla de un Dios vivo, de un Dios que se mueve, que tiene vida, que siente, que ama, que aún se entristece cuando nosotros nos alejamos de Él, de un Dios vivo. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? Porque ella es el mejor alimento para nuestra alma. El mejor alimento para mi alma es ¿qué? La palabra de Dios, porque ella es viva. Mire lo que dice aquí en Mateo 4:4. Dice, y Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestro cuerpo pide comida, así mismo nuestro espíritu todos los días está pidiendo que usted lo alimente con la palabra de Dios. ¿Sí? El espíritu está sediento de que usted le dé un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena con la palabra y la presencia de Dios. ¿Sí? Así como, mire, el rey David en el Salmo 109 decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Él por qué decía eso? Porque era una persona de ¿qué? De oración, de alabanza. Los salmos eran pura adoración y alabanza a Dios. Y esos salmos conquistaron el corazón de Dios. Y Dios terminó, la palabra habla de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces eso quiere decir que el espíritu de él estaba despierto,
El espíritu de él estaba avivado. Y cuando una persona tiene el espíritu despierto, cuando el espíritu de una persona está avivado, esa persona va a sentir gusto por la palabra de Dios. Va a querer leer la Biblia. Va a querer conocer lo que la Biblia dice. Y cuando encuentra un pasaje bíblico, quiere entenderlo. Quiere saber hacia dónde lo quiere mandar. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está ¿qué? Despierta. A medida como sea su relación con Dios, a medida que usted saque tiempo para hablar con Dios, así mismo su espíritu se va a despertar y lo va a llevar a usted ¿qué? A conocer más la palabra de Dios. Yo personalmente, en mi experiencia, empecé a leer, a orar. Yo lo primero que me apasioné en la vida cristiana fue por la oración. Mientras mis hermanos estaban reunidos, yo me iba por allá atrás de la casa, o me iba para allá abajo, para el lote, con algún pretexto, pero el pretexto era estar allá orando. Al principio me daba como pena decirle a mi mamá, seguro, no sé qué es lo que me daba temor, que iba a orar, pero yo sacaba algún pretexto y me iba, era orar. Y ore, hasta que ¿qué? El Espíritu Santo comenzó a hablarme en sueños que tenía que leer la Biblia. Y empecé a leerla y no quería parar de leerla. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba ¿qué? Despierto. ¿Qué tanto gusto usted siente por la palabra de Dios? Muchas veces decimos, no, yo soy un hombre de Dios, ¿sí? Muchas veces nos sentimos orgullosos porque tenemos un talento. Pero ¿qué tanto gusto usted siente por la palabra de Dios? Y eso es un indicador del estado de su vida espiritual. Porque si su vida espiritual está despierta, usted va a amar la palabra y va a hacer lo que dijo el rey David. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Le va a encontrar una dulzura, un gusto que no lo encuentra en ninguna otra clase de comida. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo esta palabra, Él estaba en el desierto. Había orado y ayunado 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que Él sintió hambre. Y el enemigo quiso aprovechar esta oportunidad, ¿cierto? Para decirle, diga a esas piedras que conviertan en pan. Pero Él amaba tanto la palabra que aunque tenía hambre, dijo no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Porque encontraba gusto en la palabra, encontraba alimento. Y la Biblia dice que eres el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Pero ese alimento viene ¿qué? De la boca de Dios, a través de su palabra. El mejor alimento para usted estar sano, para usted estar fuerte, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva porque es una semilla. Nuestro Señor Jesucristo la compara con una semilla. Dice aquí en Lucas 8:11, dice, la semilla es la palabra de Dios. Termina en la parte B. Comienza así, esta es pues la parábola, pero termina diciendo, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla que produce al 100%, que da buen fruto. Por tanto, nuestro deber es hablar de la palabra de Dios. Porque cuando usted se dispone a predicar la palabra de Dios, está sembrando vida en las personas. Está sembrando sanidad. Está sembrando esperanza. Los está proyectando y los está mandando a trabajar por un futuro mejor. Cuando usted siembra, cuando usted habla la palabra, está sembrando salvación en las personas que lo rodean. Porque ella es una semilla que produce todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo puro. Las palabras del mundo producen muerte. Porque el mundo siempre dice, no, vamos de peor, vamos a terminar fracasados. Pero Dios dice que nosotros vamos a ser bendecidos en Cristo Jesús. Porque la palabra trae vida. Por eso, si usted se encuentra una persona en crisis, ¿qué es lo que usted debe hacer? Darle una palabra que hable a esa necesidad.
Si está enfermo, busque citas bíblicas que hablen a esa enfermedad. Si su vecino está enfermo, si usted mismo está pasando por una crisis, busque todas las citas bíblicas que hablen de sanidad. Y conviene, si es posible, escríbalas en la pared. Si es posible, escríbalas en la puerta. Si es posible, póngala en la cama. Pero que usted la esté repitiendo, que usted la esté proclamando. Porque esa palabra es una semilla que va a producir la salud que usted necesita tener. Va a producir lo que usted está esperando. Y hay citas bíblicas que hablan de todo. ¿Sí? Hablan de todo. Hasta cómo ser un buen empresario. A todos nos habla la palabra y hay una palabra para todo. Porque Dios quiere seguir sembrando y una semilla que tiene la capacidad de producir un futuro diferente para cada uno de nosotros. Que tiene la capacidad de cambiar la historia de nosotros por el poder de la palabra de Dios. Por eso la palabra fue muy perseguida, pero no la pudieron acabar porque ella es viva. Ella es viva y produce todo lo que el hombre necesita. Lo que el hombre necesita lo encontramos en la palabra de Dios. Esta palabra tiene vida también para ayudarnos y hacer lo posible que usted tenga la sabiduría para poder alcanzar salvación en Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí, 2 Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación por la fe en Cristo Jesús. El conocimiento que usted necesita para ser salvo, digamos, para ser salvo de la destrucción, para ser salvo de la muerte, para ser salvo de una enfermedad, de una crisis familiar, de cualquier situación. La sabiduría para usted poder superar esa situación, para poder ser salvo de todo lo malo que encontramos en el mundo, no lo vamos a encontrar en las personas, no lo vamos a encontrar en el mundo, no lo vamos a encontrar en una religión, no que porque yo me cambié de religión. Es más, tampoco lo va a encontrar en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, en su conocimiento. Lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Porque ella le da la sabiduría para usted poder superar cualquier situación que esté enfrentando. Pero hay que ir a la palabra de Dios. Nosotros por lo general corremos al vecino, corremos a muchos otros lugares. Pero el sabio corre a la palabra de Dios, porque sabe que ahí está la solución, ahí está la respuesta, ahí está el conocimiento que usted necesita para sortear y levantarse de cualquier situación. Por tanto, la palabra de Dios está ahí, cerca en tu mano. Busque en ella el conocimiento que usted necesita para superar cualquier batalla, amén. Busquémoslo. Mire cómo la Biblia está hablando de un Dios que es poderoso, de un Dios que es sobrenatural, de un Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces eso hace que la Biblia sea ¿qué? Eficaz. Si ella estuviera hablando de nosotros, fallaría porque todos nosotros fallamos, ¿cierto? Pero como está hablando de un Dios que es poderoso, que es perfecto, que tiene el control de todo, entonces por eso la Biblia es eficaz. Es eficaz porque es portadora del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque es portadora del Espíritu de nuestro Padre Celestial. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Como la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, entonces ella en sus escritos, en sus páginas, lleva impresa la presencia, y no solamente la presencia, miren, no solamente la presencia, sino la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué la inspiró? ¿Para qué la inspiró Él? Para seguirse manifestando a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene poder.
¿Sí? Muchas personas han visto milagros aferrándose a una palabra de Dios. ¿Cuánto lo han hecho? Yo me he aferrado a palabras de Dios que me han dado la victoria. Y he visto personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia para seguirse manifestando a través de esa escritura. Y haciendo que esa palabra coja vida, que esa palabra pueda hacer milagros, señales en todo aquel que lo reciba con fe, que reciba la palabra, que le ponga la confianza. Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario para resaltar ese poder. Y él, cuando se levantó en la cruz de Calvario, ¿qué dijo? Toda potestad me ha sido dada del cielo y de la tierra. Tiene la potestad por cuanto él venció, para que el Espíritu Santo se siga manifestando en las Sagradas Escrituras. ¿En qué se está apoyando usted? Nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser cristocéntricos, sí, pero también bibliocéntricos. A caminar en la palabra, por la palabra de Dios. Porque en ella es que usted va a encontrar lo que realmente necesita en Cristo Jesús. La Biblia es eficaz porque cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié, en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios se cumple. Ella no se vuelve vacía, sino que cuando alguien la recibe con fe, cuando alguien se comienza a descansar en la palabra, a refugiarse en la palabra, a caminar con la palabra, esa palabra hace que la voluntad de Dios comience a hacerse realidad en su vida. Y la voluntad de Dios es que es buena, es agradable, es perfecta. Ella va a hacer que todo lo bueno, que todo lo agradable, que todo lo perfecto comience a ser parte de su vida si usted aprende a caminar por la palabra de Dios. Amén. Ella no se vuelve vacía. No importa la condición que se encuentre, ella va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. La palabra es eficaz para deshacer los dardos del enemigo. Dice en 1 Juan 4:4, hijitos, mira cómo dice Dios, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay muchas personas que están yendo a la brujería. Hay muchas personas que están apoyando en la hechicería, en los aguareros. Y lamentablemente no lo hacen muchas veces buscando beneficios para ellos, sino buscando hacerle daño a las demás personas. La mayoría que va a los brujos va es deseándole el mal al vecino. O muchas veces al mismo esposo o la misma esposa. Para allá. Y la Biblia habla de que el enemigo envía dardos de fuego. ¿Y un dardo qué es? Es una lanza que coge velocidad. Y cuando pega en el blanco, produce un efecto negativo, un efecto destructivo. Un efecto que puede destruir su salud, que puede destruir su economía, que puede destruir su fe, que puede hacer mucho daño. Pero la Biblia nos está diciendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si usted se apoya en esa palabra, los hechiceros, los brujos, no importa el satánico que sea, si usted está apoyado en la palabra de Dios, siempre va a salir vencedor. Porque ya dice que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Amén. Amén. Y un aplauso para Dios.
Entonces podrán venir saetas, lo que sea, pero por la palabra de Dios usted siempre será vencedor en Cristo Jesús, amén. Siempre será vencedor. La palabra es cortante. La palabra es cortante porque es la espada del Espíritu. Es cortada. ¿Por qué es cortante la palabra? Porque nos habla de un Dios guerrero, de un Dios que tiene un ejército, ¿sí? El arcángel Miguel y un ejército para pelear. Un Dios que está dispuesto a enfrentarse lo que sea por sus hijos. No está hablando de un Dios pasivo, de un Dios perdedor, sino de un Dios guerrero que siempre sale en victoria, que ha ganado todas las batallas. Entonces, como no habla de un Dios guerrero, entonces la Biblia también es ¿qué? Cortante, porque es la espada del Espíritu. Efesios 6, 17, ya finalizando el versículo, Efesios 6, 17 dice, nos enseña que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Usted no está desarmado, no solamente tiene a un ejército guerrero, no solamente cuenta con el vencedor, sino que aparte de eso tiene una espada espiritual para enfrentar al enemigo, para batallar, porque usted ha sido ganado, ha sido ganado, sí, ha sido llamado para enfrentar una batalla, para la guerra. La Biblia que dice, en el reino de los cielos sufre violencia, ¿no? Pero los valientes, los guerreros son los que la arrebatan. Usted tiene que aprender a guerrear por su familia, a guerrear por su bendición, a guerrear por su salud, a guerrear por la bendición suya, ¿sí? No, eso no va a ser fácil. Usted tiene que sacrificarse. Usted tiene que ser valiente, tiene que poner mucho de su parte, pero tiene una arma poderosa que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para usted destrozar lo que sea. Es cortante porque penetra hasta lo profundo de nuestro ser, hasta lo profundo. Por eso es cortante. Miren lo que dice Hebreos 4, 12. Que acabamos de leer la parte C, ya finalizando, Hebreos 4:12, dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Mire, ella puede penetrar en usted más que cualquier otra cosa. Una persona puede estar hasta en las drogas, puede estar en cualquier cosa. Una persona puede estar pensando y sintiendo cualquier cosa, pero no importa lo que la persona esté haciendo, la palabra de Dios es más penetrante que todo eso, porque ella puede entrar. Una persona se puede levantar en contra de usted, puede estar pensando hacerle daño a usted, pero usted con una palabra puede hacer que él cambie su pensamiento, porque dice que ella penetra hasta discernir sus pensamientos, dice hasta los tuétanos de una persona. Entonces, sigamos haciendo uso de la palabra de Dios, porque ella puede penetrar en el drogadito, puede penetrar en aquel que es bravo, en aquel que es incrédulo. Usted sígale creyendo la palabra de Dios, siga sembrando esa palabra de Dios, porque ella va a penetrar más que cualquier cosa y tiene la capacidad de hacer que una persona pueda ser diferente. ¿Todo por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios cambiaron pueblos. Usted puede encontrar por YouTube que hay pueblos enteros que cambiaron por la palabra de Dios, porque ella penetra hasta lo más profundo. No hay otra arma que pueda penetrar más allá que la palabra de Dios. Ella es cortante para hacer huir a Satanás. La palabra de Dios, ¿sí? En Cristo Jesús y con fe es cortante para que usted haga huir a Satanás.
Mire lo que dice aquí, Mateo 4:10. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, la Biblia nos ha llamado a nosotros a resistir al diablo y hacerlo huir. Y en nuestras fuerzas, yo digo que es imposible resistir al diablo y hacerlo huir. Es imposible. Pero con la palabra de Dios podemos resistir y el diablo sale huyendo. El diablo sale en fuga. Porque la palabra de Dios tiene impresa el poder del Espíritu Santo, la manifestación de Él. Porque la palabra tiene la capacidad de cortar cualquier arma del enemigo. ¿Sí? Usted puede mirar a una persona con una espada bien grande, pero la espada que usted tiene puede despedazar cualquier espada, puede despedazar cualquier arma, puede despedazar cualquier plan del enemigo que haya en contra de usted. Cualquier trabajo de brujería, la palabra lo puede despedazar, porque ella es ¿qué? Cortante. Para cortar y despedazar las armas del enemigo y hacer que usted siempre y se cumpla en usted la palabra que dice que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Más que vencedores, porque tenemos una espada que es más cortante, más poderosa que cualquier arma que el enemigo quiera usar en contra de nosotros. Entonces, ¿en qué radica el valor de la palabra? El valor de la palabra radica en que nos está hablando de un Dios que produce vida. Radica en que nos está hablando en un Dios que es poderoso, que es perfecto, y por eso ella es eficaz, para hacer que el propósito que Dios tiene con nosotros se cumpla. El valor radica en que nos está hablando de un Dios que es guerrero, y por eso tenemos una espada que es cortante para vencer las fuerzas del mal y hacer que el reino de Dios se pueda establecer en nuestras vidas, en nuestra familia. Y por tanto, aferrémonos a la palabra de Dios. Amén.